Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de poder estar acá, contentos. Y no sé, ¿quieres decir algo antes de comenzar? Eh, no, que es una muy buena instancia. Es interesante que el festival tiene una connotación netamente pedagógica, así que esperamos igual con nuestra presentación poder aportarles lo más que podamos. Y sobre todo esta primera instancia que es como toda la etapa creativa, de la cual Gabriel los va a mantener al tanto. Sí, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de cómo nace el cortometraje, que bueno, fue en instancia de cortometraje de egreso. Entonces tuvimos un semestre para poder trabajar la idea. Ahí trabajé en dupla con Italo San Martín, que es otro integrante del grupo, y la idea que tenía en mente era principalmente sobre, o sea, con los conceptos que quería trabajar era con la biodiversidad local, en este caso que sería la del bosque valdiviano, un monito del monte como protagonista, que en este caso sería el personaje que acabamos de ver, que se llama Quilinejo, y también el tema de principalmente el egoísmo, que lo voy a explicar un poquito en un ratito más. Pero bueno, a partir de estos conceptos es donde empieza esta búsqueda de contar una historia y el proceso fue pensar qué se podía narrar a partir de esto. Y bueno, eso fue un semestre de búsqueda, ahí escribiendo guión con asesorías de los profesores, en ese caso, que nuestro profesor fue Marcelo Ferrari. Y eso, hasta que a fin de año pudimos conformar un guión que no es el que acabamos de ver, era uno totalmente distinto, muchísimo más grande, con más cosas, más escenarios, y era como más enfocado como el dinámicas dentro del bosque, con muchos más animalitos. Y bueno, al final igual realizar el cortometraje fue un proceso súper largo, donde bueno, nuestra carrera para empezar no era enfocada en animación, sino en cine. Y tuvimos que como adaptar nuestro aprendizaje para poder realizar una obra de animación. Y en eso tuvimos que improvisar muchas cosas o adaptar nuestro entendimiento de los flujos de trabajo a los imprevistos que se iban presentando en el camino e ir reduciendo muchas cosas hasta poder llegar a una obra en concreto y poder transmitir el mensaje que queríamos hablar, que en este caso era hablar un poquito de nosotros como individuos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo estamos como consumidos por la comodidad dentro de nuestros hogares y somos un poquito egoístas quizás con lo que nos rodea, sobre todo con un tema medioambiental. Eso, pero principalmente era hablar de nosotros como personas. Yo hablo desde mí, o sea, a través del cortometraje. Como yo me siento, es como un poquito una autocrítica. Y bueno, ahí como teniendo esos conceptos principales ya empieza el proceso en marzo del año pasado. Y aquí lo fuerte fue como tener ya estos pilares siempre en mente, porque ya desde el primer momento empezamos a tener problemas de que habían cosas que creíamos que sabíamos hacer, pero nos dábamos cuenta de que, chuta, en realidad esto no lo manejamos muy bien. Y ahí ya teníamos que empezar a investigar más o a reducir. Y bueno, aquí del guión quería mencionar que un aprendizaje fue que quizás uno tiene entendido que cuando el guión termina se cierra y ya es como que hay que trabajar en base a eso y no como intentar no modificar nada. En nuestro, en nuestro proceso el guión estuvo en modificación, pero todo el semestre, absolutamente todo el semestre. Pero al menos detectamos que tenía que ser así para que podamos llegar a fin de año con la obra realizada. Entonces siempre el guión se iba modificando a las reducciones, como que teníamos que sacrificar muchas cosas para poder alcanzar en los plazos, o porque tal idea no nos funcionó, o porque nos falló X cosa. Eso, entonces es como un aprendizaje que el guión tiene que ser dinámico, como modificable a las necesidades, a la realidad que se está enfrentando en nuestro proceso de trabajo, sobre todo cuando somos como inexpertos. Bueno, y ya teniendo como un primer guión,
que no fue el que vimos. Un ejercicio bien importante fue hacer los desgloses por cada departamento para detectar qué era como lo más fuerte de cada departamento, como los conceptos. ¿Qué objeto como es el principal? Como para que la idea se entienda. A medida que vayamos reduciendo el guión, lleguemos a un mínimo en el que ya no podemos reducir más para que se entienda. Para que haya una historia más o menos concreta, que fue lo que acabamos de ver. Porque antes habían muchísimos más elementos. Y ahora otra herramienta súper potente que para mí es indispensable fue el storyboard. Que en este caso igual, el storyboard como herramienta es muy potente. Para empezar, la exploración del lenguaje audiovisual. Es una búsqueda y experimentación para encontrar cómo queremos narrar la historia, incluso ir pensando un poquito ya en la animación, pero como primera etapa, solamente como dibujar y dibujar, no preocuparse de que el cuadro esté recto, ni que el trazo quede bien, no, solamente ir dibujando, da lo mismo cómo quede el dibujo. Al menos eso fue súper bueno para como poder avanzar rápido con los storyboards, porque igual pasa que uno se empieza a preocupar de que el dibujo no esté quedando bonito, pero eso hay que darse cuenta y olvidarse de eso, nomás seguir dibujando hasta como llegar a una historia de inicio a fin. Por ejemplo, aquí tenemos unos cuadros que están dibujados que es de la escena del exterior cuando sale de la casa y con eso ya bastaba como para poder entender y como comunicarle al equipo la idea. Entonces ahí como el tema de no preocuparse por el dibujo era como muy importante. Y bueno, de ahí cuando ya había como un guión más o menos consolidado, casi mitad del semestre fue bueno hacer un storyboard más pulido, pero esto para poder comunicarle la idea a personas externas al proyecto, más allá de nuestro grupo de trabajo, que en nuestro caso éramos 6 estudiantes de nuestra generación. Aquí yo en dirección y animación, Cosut en producción, también estaba Ítalo San Martín en dirección de fotografía, Javier Bird en asistencia de dirección y guión, Montserrat Torres en dirección de arte y René Vázquez en diseño sonoro. Y bueno, de ahí seguimos con el arte conceptual. Igual aquí está como en orden el tema del proceso creativo, pero siempre fue como todo a la par. Íbamos avanzando algunas cosas, se avanzaba un poco el storyboard, pero también se avanzaba un poco los concepts, pero siempre era como todo mezclado, no fue un proceso lineal. Como que siempre las cosas se iban haciendo a medida que surgía la necesidad de tener un concept nuevo o modificar el storyboard porque el guión había que modificarlo, etc. Bueno, aquí trabajamos igual con gente de otras generaciones, no de nuestra generación de egreso, pero por ejemplo este lo hizo Víctor Vieres, que es un compañero que en ese momento estaba en cuarto, nosotros estamos en quinto. Y por ejemplo, darle la tarea de realizar, por ejemplo, concept a otras personas que lo supieran hacer mejor, que tuvieran más capacidad, fue súper bacán. Vamos a poder ahí agrandar un poquito el equipo. Esto lo hizo Ítalo San Martín, el estilo es súper distinto, pero por ejemplo aquí nos servía para entender un poquito el tema de la puesta en escena, de la composición. Aquí otro concept, pero este estaba más enfocado a la estructura de la maqueta del exterior, la más grande. Entonces ahí como que cada concept tenía como su intención para lo que queríamos desarrollar. Y aquí hay otro que es súper simple, lo puse como ejemplo porque este es el que hicimos para entender la maqueta del bosque y ya con esto funcionaba, no era necesario agregarle como más detalle ni color. Porque igual tuvimos la exploración de la búsqueda del material en la realización de pruebas en set, haciendo maquetas para poder probar con texturas, materiales, iluminación. Y eso es lo bacán de trabajar igual con el stop motion, que la exploración con el material da muchas como posibilidades o ideas nuevas, como que te va alimentando no sé, el flujo creativo, las ideas, la imaginación. Estar como en contacto con los materiales es muy nutritivo, por decirlo así. Bueno, y el tema igual de estar dibujando a mano o hacer bosquejo más rápido,
igual es una herramienta súper potente, como estar dibujando siempre. Al menos a mí me sirve mucho, como tener ideas nuevas y dibujarlas. Entonces siempre ando como con una libretita a mano para poder dibujar, y esto igual después sirve como herramienta de comunicación con el equipo. Aquí igual otra búsqueda que me parece interesante era que, no sé, en un comienzo los personajes eran así como más planos, por decirlo así, en una etapa inicial, pero sentía como que hacía falta algo. Por ejemplo, acá al caracol que vemos acá. Y ahí pensándolo, conversándolo con el equipo, era que le faltaba como más personalidad, más carisma. Y por eso al final, como replicando un poquito los ojos del protagonista, quedó un personaje como con más expresión. Y entonces estos procesos, como tomarse el tiempo para poder entenderlos e ir analizando cómo nos sentimos realmente con lo que estamos haciendo, es súper potente. Como poder darse el tiempo quizás de hacer algo, elaborar un primer arte conceptual y dejarlo reposar un poquito para ver qué está fallando, qué falta, etc. Y ahí como que empiezan a surgir nuevas ideas y uno puede detectar qué es lo que se puede mejorar. Y bueno, el Animatic igual fue una herramienta indispensable, tanto como para comunicar la idea, la idea del cortometraje tanto al equipo de trabajo como a los profesores. Y al menos en mi caso, no soy experto en Animatic, pero por intuición me gusta trabajarlo con hartos fotogramas porque permite procesar bien o irse haciendo una idea más acercada a lo que es el tiempo de cada escena, el timing, la personalidad de los personajes, como tener un acercamiento un poquito más real a lo que sería siendo la obra. Y ir como conociendo un poquito más a los personajes, igual como buscarles la personalidad a través de la animación, de cuántos cuadros se necesita como para transmitir humor o transmitir suspenso, cosas así. Bueno, aquí vamos a ver un poquito, un minuto de la parte inicial. No tiene volumen, pero bueno, aquí vamos viendo igual, esto es como de un storyboard que no es el que se rodó. Entonces por eso la escala de plano es similar, pero el montaje es distinto. Eso, bueno, y por ejemplo aquí no era necesario ya hacerle el color al personaje, entonces igual ir como reduciendo esas cosas, como por acelerar el tiempo, igual es bueno, como a veces descartar, aunque no quede bonito, dejarlo como más o menos ahí, más o menos feo. Bueno, y lo otro igual, que de tener el Animatic con más cuadros, es que al momento de animar era una gran ayuda como ya para hacerse una idea de más o menos los tiempos y la intención al momento de animar. Entonces, al menos trabajando... Uy, aquí me equivoqué. No hay problema. Al momento de animar como que uno tenía más tiempo o más libertad para poder explorar nuevas cosas con la textura, con el material. Bueno, igual en este caso, recalcando el tema de la inexperiencia, darse el tiempo, no sé, un mes, ojalá, de poder experimentar con los materiales, ir haciendo pruebas de maqueta, de personajes, de la utilería, para ver si podemos hacerlo o no, o cómo tenemos, qué error estamos cometiendo, cómo lo podemos mejorar. Y nosotros tuvimos un periodo en el que íbamos avanzando cosas como las que vimos y a la vez íbamos haciendo estas pruebas. Y eso fue súper importante como para poder decidir ya un camino en el cual irnos. Entonces decir como ya, esto no está funcionando, entonces las maquetas tenemos que realizarlas de esta forma. Aunque quizás no era lo que esperamos al comienzo, tenemos que seguir así nomás porque si no, no alcanzamos a llegar a la fecha de fin. Y por ejemplo aquí tenemos como la maqueta que le íbamos viendo desde el Dragonframe, que es el software para poder animar. Entonces tenemos la cámara con el encuadre como del plano más general de la maqueta y vamos colocando capas con cartón para hacernos una idea de cómo ir generando los moldes. Entonces a partir de estos moldes el equipo de realización de arte ya empezaba a elaborar las ambientaciones finales en base a los moldes. Aquí un ejercicio de aproximación, este es el dibujo,
Y después ya en el set, aquí por ejemplo ahí vemos, está la Monza, al medio está la Cami, mi polola, que nos ayuda a hacer honguitos para el bosque, y el Ítalo ahí más hacia el otro lado. Aquí vemos la maqueta que está con las capas que les contaba, y ahí vemos el dragón en la pantalla. Y esto al final quedaba así, entonces... No sé, ahí vemos que las capas que están con cartón pelado después se reemplazaban por los moldes que ya con el diseño final, con la textura definida y la pintura. Aquí tenemos utilería igual, que en este caso nos ayudó Daniel Lobos, otro estudiante de un año anterior. Y todo estaba diseñado como para que entre en la mano del personaje igual. Entonces ahí íbamos probando, hacíamos lo mismo, moldes que entren en la mano y después se lo entregábamos al Dano y el Dano realizaba los props ya finales. Y bueno, igual tuvimos un tiempo para ir probando con los esqueletos y fue un proceso bien nutritivo para darnos cuenta de que no sabíamos hacer esqueletos y lo descartamos totalmente. Y a ver, ahí vemos igual un esqueleto de la abeja que quedó descartadísimo porque parecía un zancudo. Pero bueno, eran cositas de ir probando, ahí ir experimentando. Y por ejemplo, al final ni Quilinejo, el protagonista, ni la abeja tenían esqueleto, porque no funcionaba. Y hubo que tomar otro camino, ahí están todos los personajes. Bueno, aquí voy a aprovechar de comentar nomás que la rana tenía 2 poses, porque como lo único que hacía era gritar, para acelerar el proceso hice una réplica con la boca abierta. Entonces, ya, para animarlo tenía la rana con la boca cerrada y le hacía una anticipación pequeña nomás, le aplastaba un poco la cabeza, tomaba una foto y de ahí colocaba la rana con la boca abierta y le hacía una anticipación así, nomás de un frame, aún animando a 24. Y eso era todo para poder animar la rana. Entonces, no sé, pues el proceso de animación de la rana fue como el más rápido de todos los cuadros. Y bueno, la búsqueda del Quilinejo al comienzo, su diseño, bueno, no estuvo nunca muy bien definido y fueron varios meses de búsqueda para ver cómo elaborábamos el diseño final, porque era importante que el diseño refleje quién era y a la vez igual responde a cómo se va a animar. Por ejemplo, al comienzo, como siempre el protagonista era alguien como medio eufórico, insensato, como medio ciego con lo que lo rodea, pero sobre todo terco o egoísta. El diseño original, aquí, a ver, no sé si te corro un poquito, era el de acá. Entonces ahí aquí era como medio pesadito. Y el tema igual de las extremidades flacas era como para poder animarle, tener más libertad para poder animarle las piernas, los brazos, como hacer movimientos más rápidos, como más eufóricos, más acelerados. Pero necesitaba esqueleto porque por sus pesos no se sostenía. Así que hubo que cambiar el diseño a uno más rechonchito, por decirlo así, porque es el que vemos ya al medio. Y bueno, el diseño más inicial de todos, como más primitivo, es el que vemos allá arriba, que está diseñado para como caminar en 4 patas. Pero por ejemplo ahí el Hugo igual en conversaciones nos decía como, chuta, pero ¿por qué va a caminar en 4 patas si, no sé, para eso van a grabar al bosque un mono? Pero ese comentario era como para pensar, que fue súper bacán, como cómo aprovecho la técnica que estoy utilizando para poder narrar con nuevos recursos una historia distinta a lo que sería grabarla en ficción, por decirlo así. Y por eso igual fue mutando el diseño, como a partir de críticas y comentarios con el grupo. Eso, entonces aquí tengo una foto de la libreta cuando tomé la decisión que tenía que ser más rechonchito y cómo se podría armar. Entonces no necesitaba un esqueleto interno porque al ser de plasticina y tener las extremidades más rechonchas ya se podía como sostener por sí mismo al unirlo todo. Y esto igual, pongámoslo así, como fue algo inesperado que dio para mucha experimentación en el rodaje de animación. Porque el hecho de ser como súper desarmable, articulable, permitía, no sé, pues, yo sacarle un brazo y colocarle uno nuevo con otra pose, que como más flaca o más alargada que si hubiéramos hecho el muñeco anterior,
el de acá abajo no hubiera sido posible, porque ya tiene el esqueleto definido por dentro. Y si uno hubiera querido experimentar más con deformaciones o cosas similares, hubiera hecho que hacer un esqueleto nuevo como para reemplazarlo y cosas así. Entonces fue algo súper gratuito para el proceso de animación. Y bueno, aquí ideas que se descartaron igual, como el sombrero de aluminio, como medio conspiracionista, pero bueno, cosas que se fueron descartando. A ver cómo vamos. Vamos bien. Bueno, aquí igual comentando el proceso de animación, los que le comentaba. El hecho de que, aquí retomando igual, al comienzo el personaje iba a ser de vellón, de fieltro, igual con esqueleto interno, pero se descartó lo mismo, porque cachamos que no sabíamos trabajar con fieltro y nos iba a tomar mucho trabajo cómo hacerlo todo. Entonces cambiamos a plasticina y ahí fuimos experimentando y bueno, se llegó a este diseño final y como les comentaba fue muy bacán porque en el proceso de animación daba muchísima libertad de exploración. Entonces ya teniendo como el animatic bien con hartos cuadros, ya como los tiempos definidos, las acciones, los ritmos, en el proceso de animación había mucha libertad para poder experimentar con la materialidad, con las deformaciones, ir también complementando las acciones principales con acciones secundarias o como o decirlo así como con micro expresiones, la corporalidad igual, como pensar mejor en la corporalidad. Igual, por ejemplo, el personaje estaba diseñado para tener las pestañas intercambiables, para poder darle expresividad al rostro, la boca igual era intercambiable, los brazos, las piernas. Las manos igual eran súper importantes porque podía reemplazarle los dedos uno por uno, entonces ahí podía como jugar con muchas cosas para ir dándole como un carisma al personaje. Y bueno, aquí como comentaba, el corto en su mayoría es pura animación, así como, si bien está la base del animatic, hay mucha experimentación o improvisación en el rodaje, igual por el tema de que había que descartar muchas cosas, entonces había escenas que había que hacerlas de cero, como sin animatic, pero eso fue, por el hecho de trabajar con plasticina y un personaje sin esqueleto, hubo muchísima experimentación. Mucha búsqueda de la personalidad y de poder darle un carisma o generar una emoción a través de la animación. Y igual hubieron cosas que fueron como más técnicas, por decirlo así. Por ejemplo, acá hay la secuencia del fuego es como bien estudiada. Busqué un tutorial en YouTube, secuencia de fuego, y lo copié y ahí está. Y fue improvisadísimo igual, fue como, ay, ¿cómo lo hacemos para que sea translúcido? Porque igual estamos corto de tiempo ya. Papel, mantequilla y encima una gelatina que nos dieron de pañol y lo recortamos nomás. Y con pegamento y listo, ahí está. Y también algo que me sirvió mucho era estar con una libretita con como las caminatas del personaje, más o menos estudiar igual para copiarlas, porque al menos a mí me costaba mucho hacer caminatas, era un infierno. Entonces al comienzo me demoraba mucho, pero con el apunte ahí a mano era más fácil. Y bueno, el tema de las deformaciones igual los reemplazos, por ejemplo, cuando arranca el brote tiene como ese detallito que el brazo se vuelve súper musculoso, pero son así como, como detallitos nomás que uno se da la libertad de poner como en un solo fotograma. Y la experimentación igual de animar a unos, a 12 o a 13. Hay como ir probando cómo va quedando el movimiento. Eso fue súper bacán, como experimentar. El cortometraje está principalmente animado a 12, pero también tiene muchas partes como intercambios donde pasa a unos y también hay algunas secuencias que son animando a 3 cuadros. Y bueno, cuando el personaje lo vemos en plano general, chiquitito, igual es como está estudiadísimo, son dos poses distintas, nomás igual que la rana, como lo vemos acá. El chorro que tira el camión de basura es lo mismo, fue planificado y después animar por reemplazo. Y también el blocking. Hicimos súper poco blocking, pero igual fue súper útil para algunas escenas. Eso sirvió porque era complicado como imaginar esa secuencia en animación, entonces fue súper útil hacer un blocking antes de animarlo. Aquí es la que ya vimos, lo voy a pasar, ¿no? Y aquí lo que comentaba de la experimentación con las deformaciones. Por ejemplo, aquí este es un personaje completamente nuevo. Cuando se lanza el sillón, como que le alargué pesqué un nuevo pedazo de plasticina y lo alargué y le puse una cabeza así rapidita, ¿no?
y es el que vemos ahí. Y de ahí, pues, para hacerle cuando llega, se estrella contra el sillón, otro pedazo de plasticina, pero hacerlo como más rechancho y listo, aplastadito. Entonces ese proceso fue bien bacán. Aquí lo mismo, cuando se cae y queda aplastado, no es el mismo, es otro. Y siempre está como reemplazando el personaje para poder llegar como a poses nuevas. Y bueno, igual fue bueno hacer como un segundo quilinejo para las veces en que hace como anticipaciones, en que se agachaba, se aplastaba un poco. Para acelerar el trabajo fue buena idea hacer una copia. Y ahí vemos como la maletita, el kit de quilinejo, donde estaban como todas las piezas para poder hacerle reemplazo, de las piernas, de los brazos, de las manos, las bocas, etc. Y eso, ahí terminaríamos como esta parte del como el proceso creativo. Bueno, esperando que hayan disfrutado de la explicación anterior, que de verdad fue una aglomeración de muchos detalles del proceso creativo. Inclusive debo decir que nunca había visto a Gabriel compartir tantas incidencias de... no, mentira. De nuestro proceso, el proceso del personaje que hizo. Pero bueno, ahora voy a hablar de temas más técnicos de producción y voy a tratar de sintetizar para no aburrirlo. Bueno, nuestro proceso de cortometraje se estableció por las etapas de desarrollo, de preproducción, producción, postproducción y distribución. En la etapa de desarrollo, en el fondo lo que se trabaja es el animatic, el storyboard, las carpetas, el dossier. Y después viene la etapa de preproducción, que empieza todo lo que es la construcción de los props, de los sets. Se sigue trabajando la conceptualización artística. Luego comenzamos todo el proceso de registro, que fue de las capturas, que durante ese proceso también, como mencionaba Gabriel, hubo muchas configuraciones y también deformaciones en relación al tema del trabajo, porque igual nosotros estábamos condicionados a un tiempo de 10 meses para poder sacar una animación. Inicialmente era menos incluso, luego se extendió ese proceso. Por eso anteriormente se hizo mucho hincapié en la flexibilidad y en la forma en la que fueron mutando las cosas. Y en la postproducción ya se postproduce el material generado y se termina de trabajar lo que es el diseño sonoro, junto a también la composición musical, entre otros. Y luego viene la etapa de distribución, que es la etapa de circulación y exhibición de lo que sería nuestra obra. Eso es como, a simples rasgos, lo que fueron las etapas de nuestro proceso, subdividido en un periodo de 10 meses. Acá les quiero mostrar un poco lo que es la ficha técnica, para que vean el número de integrantes básicamente que había en el proyecto y el número de roles. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque principalmente pasa de que nosotros venimos de una formación que es de audiovisual y cinematografía, entonces tuvimos que saber complementar de alguna manera la educación que teníamos en torno a este establecimiento de roles y poder aglomerarlo de alguna manera a este proyecto de stop motion. Por eso quería llegar al tema de la optimización de las labores. Cuando uno está en un proceso de tesis, es muy excitante la idea de querer producir un cortometraje, de querer dirigir un cortometraje. Pero es fundamental entender de que a veces hay cosas que uno no va a poder hacer. Y vas a tener un compañero al lado que va a ser tal vez más talentoso que tú trabajando ciertas cosas. Y eso no tienen que opacarlo y no tienen que tenerle miedo. Todo lo contrario. Tienen que aprovechar el expertise que puede tener un compañero suyo, aprender de eso y entender también desde cómo ustedes pueden aportar en el proceso. Por ejemplo, yo igual tenía una formación como no tan específica. Había estudiado música un tiempo y después me fui hacia el audiovisual, entonces siempre me gustó como la idea de hacer composición de música incidental. Y antes pintaba, entonces como que veía como el stop motion más como un medio de experimentación abstracta que podía ser un lugar a través del cual podía, no sé, de alguna manera expresar la música que en algún momento componía. Entonces ahí tuve que entender igual, de alguna manera, de que tenía compañeros que llevaban tiempo desarrollándose en distintos roles, pero por un lado el que no me haya especificado en un área me sirvió porque tenía comprensión de distintas áreas. Entonces, cuando me tocó asumir el desafío de la producción, sí, no fue problema, la verdad, porque como tenía una previa idea de cómo se trabaja en distintos departamentos, eso fue bastante útil.
Y para retomar el tema de la optimización de los roles, también hay que saber desde dónde uno puede apoyar. Y acá hay una particularidad, ustedes que estudian animación digital, si les toca hacer producción, tienen un recurso a favor que, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos formación cinematográfica, no hay, que es que ustedes entienden los procesos de desarrollo y de creación de una animación. Entonces, al momento de estar en una producción, pueden tener una injerencia que no necesariamente va a ser solamente operacional, sino que la metodología operacional que ustedes establezcan va a tener sentido con el proceso de desarrollo artístico del trabajo, porque saben lo que es producir una animación. Entonces, bajo esa arista, si ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de que estén haciendo una producción, aportar en otras áreas, desde la asistencia simplemente, siempre va a ser muy bien recibido, sobre todo entendiendo que nosotros, al hacer un cortometraje de tesis, a menos que tengamos la adjudicación de un fondo, es un proyecto, si bien respaldado por una universidad, es un proyecto que tiene matices de cortometrajes independientes, pues, por el tema de nuestro presupuesto y también la condición estudiantil en la que nos encontramos. Entonces es muy importante entender el contexto, que ustedes van a hacer un cortometraje que se desenlaza de un proyecto universitario. Por lo tanto, es súper relevante la colectividad, más allá de las ambiciones personales que cada uno tenga. Es importante entender el trabajo de la colectividad. En mi caso, para poder facilitarle la pega a mis compañeros, tomé producción, aprendí un montón a través del trabajo que hacían ellos, me incorporé en asistencia de dirección artística, de realización artística, perdón, y ahí asumí también el rol de composición musical junto al diseñador sonoro y el productor musical, lo cual me permitió no solo poder producir, sino ver de manera cercana las necesidades que tenía cada departamento. Acá, a simples rasgos, quiero mostrar un poco lo que es la carta Gantt, que fue igual fundamental para la estructura. Acá está todo detallado lo que dice Gabriel. Esta carta Gantt, al igual que el guión, mutó hasta fin de año, básicamente. Eso es necesario aclararlo. Pero fue algo bueno, porque en el fondo se pudieron abordar distintos detalles, considerando la obstrucción que teníamos de tener que hacer un cortometraje en 10 meses. Y además teníamos que hacer un cortometraje de animación cuando en verdad nuestra carrera no se enfocaba en animación. Y ahí, por otro lado, tuvimos la suerte de haber tenido el ramo de taller de realización experimental con Hugo Covarrulla y Cristóbal León, y después Hugo fue nuestro profe patrocinante de la tesis. Y como le decía anteriormente, con respecto a sus compañeros, que puede haber gente que tenga muchas capacidades, tienen que aprender de ellos, lo mismo con los profesores. Acá el círculo de la animación igual es reducido en nuestro país, y tienen la ventaja de que tienen profesores a los cuales pueden acercarse y pueden entender sus procesos de desarrollo de obra para poder prever ciertas cosas, independiente de las diferencias experienciales que pueden haber entre uno y otro. ¿Ya? Bueno, acá trabajamos todo lo que fue el dossier, la carpeta final de producción, como le había dicho. En la preproducción fue la obtención de herramientas y materiales. Nosotros partimos haciendo la etapa de desarrollo sin un taller. Eso fue lo primero. No teníamos un espacio físico y era muy complejo idear o desarrollar una obra que venía de un proceso de diseño de tesis, como mencionaba anteriormente Gabriel, sin tener un espacio físico donde trabajar. Y por otro lado, cuando nos van a habilitar este espacio físico, teníamos que entender igual que no estaban todos los recursos para tener todos los materiales a disposición que teníamos, y en parte de eso siempre es bueno reciclar. Nosotros fuimos a distintos medios de la universidad, restauramos un par de muebles, por ejemplo, que estaban en desuso, reutilizamos muebles que estaban botados ya desde hace mucho tiempo, y en base a eso armamos un taller de animación que hoy día va en su segundo proyecto de tesis en la Universidad Austral, así que tampoco eso yo no lo veo como algo menor, porque en el fondo hoy día se está visibilizando más lo que es la animación en nuestra escuela, que hartos alumnos querían eso. Entonces acá está todo lo que les decía anteriormente, la construcción de maquetas, construcción de personajes, construcción de props, rig de animación, confección de los sets de animación. Acá, bueno, el rodaje, la puesta en escena, catering también, eso era otro tema que es igual relevante, saber gestionar el catering. Yo les sugiero que traten de hacer alianzas, sobre todo en ese tema, porque si no igual se les va a ir mucho presupuesto. Y en nuestro caso nosotros teníamos jornadas de 4 a 8 horas, hasta más de 8 horas, dependiendo de la etapa en la que nos encontrábamos del proyecto. Entonces la alimentación era un pilar fundamental. Suena un poco ambiguo, pero de verdad es algo relevante. Y bueno, acá está la etapa de postproducción y ahí está la fecha de la entrega del primer corte. Que eso fue el egreso, si no me equivoco, ¿cierto? Agosto. Sí. Un poco que quería decir también respecto a esta carta Gantt es que, si bien era una carta Gantt general,
hay un punto que voy a abordar más adelante, que es que esta carta se fue adecuando igual a las necesidades y a las características que tenía cada encargado de departamento, ¿ya? Y ahora voy a hablar un poco de la distribución, que es una etapa también fundamental en nuestra obra. Si bien la distribución es la última etapa, que es del proceso de desarrollo de una obra, la distribución es algo que es sugerible abordarlo ya desde la preproducción, por varios motivos. Uno, porque en primera instancia la distribución puede definir un poco la identidad o el carácter hacia donde ustedes quieren apuntar su obra. Es decir, si ustedes hacen un análisis o un estudio de dónde pueden distribuir su cortometraje, pueden tener un proceso de distribución óptimo porque en el fondo van a comprender escenarios realistas donde puede participar su cortometraje. Obviamente todos se van a entusiasmar en una primera instancia con, por decir, festivales de renombre. Annecy, Chile ha tenido harta cabida en ese festival durante los últimos años, entonces eso motiva. Pero también hay muchos otros medios y espacios a través de los cuales pueden difundir su obra, por ejemplo, en un contexto latinoamericano, y eso no es menor, porque son indicios que les pueden dar un espacio para el día de mañana tal vez tener posibles espacios de internacionalización o inclusive currículum. Y acá quiero mostrar también esto, que era nuestro documento de distribución, y un poco establecer que si bien nosotros habíamos establecido un plan de distribución bastante profundizado, la metodología de trabajo respecto a distribución igual era bien básica, porque no teníamos una formación tan contundente en relación a eso. Y para que ello fue sumamente relevante, bueno, la elaboración de este plan de distribución, que en el fondo lo que queríamos nosotros, como nuestro cortometraje, su enfoque es la representación también en parte de un ecosistema, de una especie de nuestro ecosistema local de la zona sur austral. Nosotros queríamos apuntar hacia una distribución que tuviera un énfasis más territorial. Es decir, que en primera instancia teníamos la idea de hacer una etapa, que ahora la puse en el segundo punto, que es la etapa de Argentina y Chile, que queríamos darle como prioridad a poder postular el cortometraje a festivales como, no necesariamente de la zona sur, pero del centro hacia abajo y así también en Argentina, para que eso tuviera coherencia un poco para que tuviera coherencia en el fondo con el territorio en el cual queríamos nosotros plantear nuestra obra. Eso se ideó en el contexto de tesis, porque teníamos que en el fondo, o en mi caso particular, tenía que justificar la elaboración de un plan de distribución que connotara un poco la identidad que queríamos darle al cortometraje. Y habíamos establecido estas etapas, que era cine latinoamericano y festivales de animación, etapa de Argentina, Chile, y acá viene algo que es sumamente relevante, que si bien nosotros hicimos la postulación, por ejemplo, a Chile Monos, nosotros tenemos una alianza de distribución con una distribuidora que básicamente nos ha profesionalizado el trabajo de distribución. Y es súper relevante eso, que ojalá puedan hablar con distribuidores, hablar con gente que tenga experiencia en distribución, porque de verdad les puede optimizar bastante trabajo, sobre todo en cuanto a la organización. Y ahí empezamos a trabajar con Claudia Valdivia, que tiene su distribuidora independiente, Nereida Cine. La voy a mostrar. Ese es uno de los logos. No lo pudimos copiar bien, así que le pedimos disculpas a Claudia, pero al margen de eso, ella nos ha ayudado en todo lo que es entender un poco el recorrido que puede tener el festival, porque nos pasó que nosotros tuvimos un proceso bien complejo de realización del corto, porque teníamos en relación a otros proyectos un poco de menos tiempo, porque no estábamos haciendo live action, sin menospreciar todo el desgaste y tiempo que ellos que nuestros compañeros tuvieron que destinar para hacer sus cortometrajes. O sea, versus un rodaje de un mes, nuestro rodaje fue aproximadamente de 5 meses, 4 meses, o sea, varió por esas temporalidades, o me refiero, casi fue hasta el final del proceso de tesis. Entonces, en ese sentido, me enredé un poco, disculpen. En ese sentido era sumamente como importante poder prever lo que les estaba comentando anteriormente. Pero bueno, retomando el tema de Nereidas, como les decía, nos ha ayudado a profesionalizar en el fondo todo lo que es la distribución, y además la distribuidora cuenta con un estudio, una base de datos que nos permite darle coherencia a la distribución. Y ahora retomo el punto anterior que se me estaba olvidando. Nosotros tuvimos varias dificultades para realizar nuestro corto, y entre esas pasó de que nuestro egreso, a diferencia de los otros proyectos, nosotros no mostramos el material final completo. Nosotros mostramos unos minutos de animación en stop motion y el resto está sustentado por el animatic. Entonces, igual, por así decirlo,
había una desconfianza en que no alcanzáramos a terminar el proyecto. Y muy por el contrario, concluimos el proyecto y la escuela consideró que tal vez estaba bueno y que teníamos que reconsiderar nuestro plan de distribución, pensar en internacionalizarlo. Y ahí es donde hago el enlace con Nereida Cine, que ha sido el medio que nos ha ayudado a darle a postular a festivales internacionales. Ya hemos quedado seleccionados en 2 festivales gracias a las postulaciones de nuestra distribuidora, que es el Ánima Latina, que fue el festival en el que estrenamos, y hoy día contamos con una nueva selección en el Festival de Cine de Valdivia, en la muestra regional. Entonces, se nota ahí la diferencia, porque a veces... No, pero es muy importante ahí, quiero insistir en el trabajo de distribución, porque el trabajo de distribución tiene que ser ágil. Tiene que ser ágil y rápido y ordenado. Y en ese ámbito igual estábamos un poco desinformados. Bueno, acá están los laureles, igual de Ánima Latina, Chile Monos. Y para ir concluyendo, es importante también que cuando hagan la metodología operacional de su trabajo tengan posiciones. Ayer el expositor de la última charla, Moisés, si no me equivoco, habló de algo muy importante, porque le preguntaron respecto a las referencias. Todos podemos tener referencias en un marco estético, nos puede encantar un realizador, pero él decía que las referencias no solo están en lo que nos gusta, también están en los libros, está en la filosofía, está en la literatura, está en la música. O sea, ayer partió una exposición en donde nos hablaron de Iggy Pop para hacer una representación de cómo son los procesos de animación. ¿Y a qué quería llegar con eso? Que, por ejemplo, en mi caso, como teníamos que hacer una defensa de tesis, tenía que darle un marco organizacional, pero no solamente operacional, sino quería darle un enfoque igual humanista a la organización que quería plantear. Porque en el fondo estábamos con el factor de que teníamos que flexibilizar constantemente los tiempos de la carta Gantt. Por diversos motivos, por las mutaciones que ocurrían en el proyecto, por los requerimientos de la escuela, y también porque cada realizador dependía de sus propios tiempos para en el fondo poder llevar a cabo este resultado. Y acá quería mencionar una frase de Pedro Sienna, un cineasta chileno de antaño, que dice que la creación de una película no se limita a la captura de imágenes en el celuloide, sino que resulta del resultado de un proceso colectivo y de creatividad técnica. A eso voy. La metodologización es muy importante, porque una metodología no solo establece efectividad, que es lo que mayoritariamente se cree, también la metodología refleja un resultado estético que deriva de los caracteres de cada persona. Entonces es muy importante, si es que se puede obviamente, porque nosotros teníamos tal vez ciertos espacios para flexibilizar porque estábamos en un marco universitario, saber flexibilizar, saber entender los tiempos de la persona y también poder establecer compromisos en donde esta flexibilización respecto al tiempo venga de la mano de una respuesta del resultado final en el tiempo establecido. Y para mí fue muy importante el filósofo John Dewey, que él replanteó un poco pensamientos de un sujeto, de Heidegger y de Marx, que hablaban de la idea del organismo social, que en el fondo el organismo social lo que te explica es que todo individuo, sujeto, es soberano democrático es un soberano democrático dentro de este organismo. Independiente a que existan las jerarquizaciones. Pueden existir jerarquizaciones y estructuras que nos permiten en el fondo el ordenamiento de un proceso. Pero hay que entender igual que en el fondo todos somos soberanos en algún punto sobre ese proceso. Y esa soberanía se expresa tanto con nuestro trabajo artístico, pero también con la responsabilidad y el esfuerzo que apliquemos en relación a ese trabajo. O sea, nuestra soberanía igual está comprometida de una responsabilidad tanto con el equipo y por defecto con nosotros mismos. Y eso. Muchas gracias. Oye, qué lindo lo que acaban de contarnos. Tu cierre, Cosuto, estuvo así potente, sobre todo con frases de Pedro Sienna. Hablar de lo colectivo, de apoyarse, del catering. Ya, mentira, eso es importante. No, pero hablar de lo colectivo es muy hermoso, sobre todo hablando de animación. La animación a veces tiene cosas como duales, como que a veces es muy singular y muy íntima y muy solitaria y a veces es muy colectiva y muy plural. Entonces, de alguna forma, estamos siempre iterando entre esos dos estados. Esta es una instancia muy colectiva, así que les agradecemos que hayan traído todo ese conocimiento. De verdad que ha sido súper nutritivo, porque como ustedes vienen del cine, como habíamos hablado recién,
Por supuesto que fue interesante contarnos, mira, dos cosas. Quería como subrayar la actitud que ustedes han tenido para poder realizar este cortometraje, porque por más que estaba el apoyo del Hugo, que es tremendo profe, ustedes igual de alguna forma tenían muchas inseguridades, como nunca he hecho esto, nunca he hecho un corto de egreso en mi vida, nunca quizás había hecho animación como a ese nivel. Entonces creo que lo rescatable ahora para cada uno de ustedes es la actitud que se debe tener como de intentarlo igual. Da mucho miedo. A mí me sigue pasando con lo vieja que soy. De repente uno le cuesta intentarlo, pero creo que esa es como la... Oh, la alarma. Eso yo creo que es lo que tenemos que seguir como intentando y ayudándonos en ese proceso. Por eso es tan valioso lo que ustedes nos traen ahora, como probar, que es algo que a veces cuesta tanto porque uno tiene mucho síndrome del impostor. Y eso es lo que yo creo que hay que romper constantemente. Así que de verdad que eso fue súper valioso. Y también quería comentar lo último que contaste, que es un dato duro, que es sobre la distribución. Todas las cartas Gantt que yo veo en los proyectos de título llegan hasta la post de imagen. Y ustedes la continuaron un poco más allá. Una de las cosas que más me gustó fue probar la proyección. Eso es algo que hay que incluir. Y también ya empezar a hablar de distribución. Es verdad que la distribución para cortometrajes de escuela es algo medio inhóspito. Quizás el dato que ustedes nos dan es súper útil porque quizás una distribuidora más independiente se puede interesar más por esos temas, pero si no, hay que empezar a levantarla. Quizás tenés que hacerlo tú, Kosut. Quizás puede ser como un proyecto futuro, porque la distribución de proyectos estudiantiles es algo que es importante porque en el fondo es la proyección de las nuevas generaciones. Ustedes son la nueva generación, vienen de la escuela de Lugo Covarrubia, vienen de la escuela de Cristóbal León, cada profe, bueno, también Panrod tiene su propia escuela. Está pasando algo muy hermoso de traspaso de generación en generación y ustedes en esta etapa están ya logrando preocuparse de la distribución. Entonces, que lo hayan traído acá, para nosotros es súper valioso, les agradecemos un montón. Me imagino que están llenos de preguntas. ¿Estamos listos para las preguntas? ¿Te tinca que ahora tiremos las preguntas? ¿Sí? Ya, vamos. ¿Quién quiere preguntar? Ya está Anaí lista con el micrófono. Muy bien. Hola. Hola, Andy. Hola. Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Primero que nada, voy a aclarar un poquito. Yo fui ex compañero de ellos, de la estudiante de la Universidad Austral. Entonces, he visto los primeros trabajos de ustedes, sobre todo del Gabriel, que hacía animación de stop motion. Entonces, ver este corto grande así, súper bacán, me siento muy orgulloso y muchas felicitaciones. Y Excelente. también, o sea, tengo un par de preguntas, pero creo que va a ser más que nada un comentario, porque lo respondieron a lo largo de la charla, de que me hace muy feliz el tema de que gracias a su corto como que pudieron también, porque son la segunda generación de la carrera de audiovisual en la universidad. Entonces, gracias a eso como que ya están como empezando ya a aplicarse más como cortos o experimentaciones como del área de la animación de la carrera. Entonces, eso igual me alegra mucho. Y eso, o sea, y, bueno, una pequeña pregunta también como para... ¿cuáles fueron como los desafíos siendo como estudiantes de cine en poder hacer el corto animado en la universidad? Parte tú. Eh, bueno, muchas gracias por el comentario igual primero. Sí, pues afortunadamente igual quizás, no sé si está directamente relacionado, pero por lo que he visto, hay mucho interés igual actualmente en la carrera. Y quizás fue un buen indicio del trabajo para que se pueda desarrollar otro proyecto de animación este año, porque hay un proyecto de animación también en producción ahora para egresar. Bueno, y respecto a los desafíos, yo creo que en mi caso el más difícil fue como desestructurarme la cabeza como la tenía estructurada para producir una ficción o un documental. Como ese flujo de trabajo que había aprendido, como, como darme cuenta de que puede romperse y tiene que romperse, tenía que adaptarse a las necesidades de animación que eran muy distintas.
pero también a la vez fue como después de darse cuenta de eso, como poder salir de ahí, darse cuenta de que se complementan súper bien porque las herramientas que había aprendido durante la carrera para desarrollar otros tipos de producciones que tienen un flujo de trabajo muy distinto, igual como que daban fortalezas para aplicarlas en la animación. Si igual como que el rodaje de animación de Bosque igual no fue como por lo que comentaba, no fue súper lineal, como que igual teníamos una carta Gantt, pero que se podía como alargar un poquito más, o sea, un plan de rodaje que se podía alargar un poquito más como para poder darle un poquito más de amor al plano que estamos animando, como poder darse un poquito más de tiempo para experimentar y lograr algo más bacán, más emotivo dentro de la animación. Y habían días como que dejábamos de rodar igual, que bueno, en ficción es como no se puede, como que tiene que ser todo de una, idealmente. Y en este caso igual nos dábamos el tiempo, que lo aprendimos después para como hacernos una pausa y poder planificar mejor el siguiente movimiento, ir descartando cosas para simplificar el flujo de trabajo. Pero eso, al comienzo esa fue como la mayor dificultad y después fue como un aprendizaje adquirido, así, que sirvió mucho en el proceso. Yo creo que en mi caso personal, como que las mayores dificultades se dieron de índole emocional, pero no en relación a cosas del equipo de trabajo, porque en ese aspecto debo decir de que para mí la experiencia con el equipo fue bastante buena, porque igual siempre es complejo trabajar en cine o en animación, pero en nuestro caso independiente, a que a veces, por ejemplo, hayan diferencias y todo, siempre hubo harto respeto. Pero para mí lo que más me costó era, como en mi posición de productor, lidiar un poco con el medio académico en relación a los tiempos que teníamos que responder sobre el proyecto. Porque tenía que conversar con distintas personas y defender en parte como el proceso y la temporalidad sobre la cual nos teníamos que regir. Y eso a mí me costaba a veces, por ejemplo, porque lidiar como con la burocracia. Pero no con la burocracia per se, sino como con esta burocracia que surge en base al establecimiento de problemas, por ejemplo, que es muy típico de nuestra cultura chilena, como ya está todo bien, pero justo esto. ¿Cachai? Eso era como el tema, saber mantener la compostura y no enervarse o no desmotivarse, para mí personalmente. Y transmitirle esa calma a mis compañeros, pues porque si igual llego todo ansioso y alterado, irrumpe sobre el entorno de trabajo. Más en el caso de que está al otro lado trabajando solo en un templo de tranquilidad donde hay que mantener esa calma, porque de repente uno llega, pues la cuestión, esto, otro, y el Gabriel está ahí animando, ¿cachai? Como que eso como que más que nada me costó. Y como el desafío fue como la burocracia, pero en torno a problemas como del medio académico y esas cosas. Buenísimo. Los profes poniendo problemas, siempre. No, es que la U tiene ahí sus temas. No, sí, es bromita. Ya, ¿quién más? ¿Más preguntas? Los míos, los de proyecto y título, los míos, ustedes. O si no, no egresan. Ya te imaginas. Es que yo tendría muchas preguntas, porque creo que la carta Gantt estaba muy completa y tenía algunas diferencias con las que ustedes tienen. Yo preguntaría cosas de esa índole, justamente porque ustedes ustedes hacen cartas Gantt desde el cine, ¿cierto? Sí. Una cosa es la carta Gantt, otra cosa es el plan de rodaje, que en stop motion se tiene que hacer y no siempre en animación se hace plan de rodaje, planilla plan de rodaje. Yo pensaba que iban a haber muchas preguntas con respecto a eso. Eso, vamos. Quería preguntar Hola. Hola. Quería preguntar con respecto al tema del desarrollo de la preproducción, ¿cómo pudieron decidir los tiempos a nivel general que tomaba cada proceso? Y después con el tema del sonido, si siempre se pensó que tuviera como estas expresiones sonoras el quinilejo, o en algún momento pensaron que era sin sonido, porque lo humanizó de cierta forma. ¿Puedo responder solo lo de las expresiones? Voy a responder un poco en representación de René Vázquez, que es el diseñador sonoro, sobre el tema del Foley, que tú me estás preguntando.
El René siempre habló con Gabriel un poco en tema de darle esa caracterización al personaje, po, y siempre pensó en un actor de voz que es un amigo nuestro, que es como un artista callejero, Vicente Leal, que es como muy histriónico y bueno para el chiste y todo, entonces como que por ahí él abordó eso y como que también me acuerdo que en algunos momentos yo estaba en composición, pero igual nos compartíamos información y vimos un poco también videos, pero esto es una exageración, como de Flia, cuando hizo la interpretación de Flia, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, cuando hizo la interpretación del hijo de los... de los Tom Berries era la serie. Sí, parece. Pero no es que se basó en eso, sino que ahí como que el René siempre venía cargando esta idea de darle como esa caracterización igual, y ahí Gabriel te puede complementar, yo creo, más. ¿Me repites la pregunta, por favor? Vamos a ver si desde la parte creativa del inicio se pensó estas expresiones sonoras del personaje desde el inicio, o fue algo que pensaron en el proceso, porque siento que esas expresiones sonoras fueron las que de alguna forma humanizaron al personaje. Sí, porque el corto no tiene diálogo, digamos, pero sí estas expresiones. Sí, bueno, fue algo que surgió durante el proceso, porque al comienzo no estaba muy claro cómo se iba a expresar el personaje. Yo en mi cabeza eran chillidos, así como pongámosle, como algo así. Y de repente, bueno, ahí como fuimos trabajando con el René, porque igual yo estaba como... en conversaciones con el René llegamos al acuerdo de que iba a ser como harta libertad creativa en el sonido, como conversaciones previas, pero harta exploración ahí por parte de él y Javier Carrera, que igual estuvo bien presente en el sonido. Entonces ya yo, porque estaba colapsadísimo con tanto la dirección como animación, que igual se me olvidó comentarlo, pero que igual fue bien duro como estar a cargo de las dos cosas, porque estar a cargo de como de todos los, o sea, de estar atento a los demás departamentos de sus necesidades, igual es algo que consume mucho tiempo y energía, y a la vez tener que animar, que es algo que igual consume mucho tiempo y energía, fue bien desgastante. Entonces con el René como que trabajó bien libre por su parte y nos reuníamos de vez en cuando a conversar sobre el sonido. Y me mostraba los avances y las propuestas que tenía, y un día llegó como con esta idea me comentó lo que decía Kosut: oye, tengo un amigo que es bien bueno para hacer como efectos de sonido, así como bien bueno para vocalizar leceras. Y yo le dije, ya, vale, ahí veamos qué sale. Y llegó con la propuesta de lo que vimos ahora. Y ya llegamos, que lo encontramos bacán los dos. Y así quedó. Pero todo fue dado fue una propuesta que nació por el René. Y nació durante el proceso, igual en una etapa ya, cuando yo estaba ya animando, en la etapa de animación. Porque es igual como que nuestras etapas fueron como desplazándose harto y se mezclaron todas. Mientras estaba la realización de arte, iba saliendo una maqueta y yo me comenzaba a animar, de ahí exportaba. Y mientras se realizaba la otra maqueta, y el René estaba trabajando en la secuencia anterior sonorizándola. Y de repente salían otras cosas que hacer, pero bueno, la cosa es que durante ese proceso salió como la voz del personaje, propuesta idealizada por René. Ya, buenísimo. Tenemos tiempo para una pregunta. Yo tengo una pregunta. Eso, vamos. Yo también. La de ella, y después Ya. Ya, del staff. Hola. Hola. Pucha, no sé, es comentario y pregunta. Bueno, primero que nada me gustó mucho el corto en sí porque me encanta la naturaleza desde que me fui a vivir al campo. Entonces, y vi un monito en el monte, entonces por eso fue como, necesitamos más historias del monito en el monte, que es como muy bacán. Bueno, quería más que nada saber como todo el rollo como personal para que saliera esta historia, porque también me encanta saber como de eso. Y porque a la vez no se sintió como ese mensaje superficial que a veces uno ve, no sé, en comercial o cosas así como cuida el medio ambiente XD. Pero entonces se sintió como muy personal, por eso. Como todos esos detalles, como muy de alguien que observa todo. Entonces, no sé, quería saber un poco ese rollo más personal del corto. Y eso, Ya. me encantó. Gracias. Dale. Bueno,
que igual durante la carrera, al menos yo tenía como el interés en la biodiversidad que nos rodea y también como una preocupación por quizás el desconocimiento general que existe hacia este mundo en el que estamos inmersos igual, como pongamos así, de nuestros vecinos del bosque, por decirlo de alguna manera. Que igual son parte, no sé, pues, de nuestras vidas, de nuestra cultura, de nuestra riqueza patrimonial. Entonces, como por esta degradación que es constante, al menos yo tenía esta inquietud de poder, como, al menos en mi trabajo audiovisual, poder ligarla un poquito a quizás como aportar un granito de arena a lo que sería la conservación de nuestro entorno. En este caso quizás no es una obra que directamente apele a eso, y el tema de la biodiversidad es como un elemento, es un elemento propio del corto, pero no es educativo como en ese ámbito. No hay, el monito del monte no dice como, hola, soy un monito del monte y esta es la ranita de Darwin. No es explícito. Sí, no es explícito, sino que está ahí. Pero el hecho de que ya esté como valorizada, que tenga un protagonismo en la obra, para esta obra era lo importante. En un futuro me gustaría hacer algo más explicativo. Pero bueno, el monito del monte nace igual de la idea original, que estaba más ligada como dentro de dinámicas dentro del bosque de distintos organismos, que el monito del monte, para empezar, es una especie que está en deterioro, todavía no está en peligro de extinción, pero pronto lo va a estar. Y es bien especial porque tiene la característica de que tiene una relación con ciertos tipos de plantas que consume, y al defecarlas, estas plantas como que tienen la capacidad de más probabilidad de poder crecer, de poder desarrollarse, sobre todo el quintral. Y la idea original era en base a eso, entonces como estas características propias del monito del monte. De ahí fue mutando y como que todo esto fue quedando en un segundo plano hasta desaparecer, pero como de ahí nace la idea del monito del monte, además, que es un animal que me gusta mucho, y es bien simpático. Igual tiene un tema de carisma, el monito del monte, encuentro. Es demasiado lindo, es demasiado hermoso. Sí, y bueno, igual el nerviosismo, creo yo, al ser un marsupial, la gente lo confunde con un ratón igual generalmente, pero aportaba el tema como un poquito de lo acelerado, y igual para mí se relacionaba con lo tosco, por decirlo. No, y en términos de animación era muy interesante cómo hace nerviosismo. Ya damos con la última pregunta, la Antonia Vilaxa. Sí. Hola. Bueno, primero quería decir felicidades por el corto, me gustó mucho, estaba muy bonito. Yo también, ahora estoy en mi proyecto de título, así que también quería preguntar más por este ámbito de los festivales. ¿Cómo fue el proceso para encontrarlos? Si solo fueron buscando festivales de animación o de cine nomás y tiraron el corto, o buscaron específicos como que encajara con su historia, con su idea. Yo me puse latero en la preproducción y empecé a insistirle al Gabriel, oye, ya tenemos que empezar a ver, y era extraño porque tampoco, de verdad, no teníamos como mucha formación en esa área, y en algún punto empecé a leer cuando estábamos en la etapa de desarrollo y me di cuenta que era algo importante, y después, siempre que venía Lugo le preguntábamos cosas, y Lugo nos mostró un montón de cosas. Nos habló del plan de distribución, nos mostró lo que era el press kit. Por ejemplo, yo no sabía hasta quinto año bien que el press kit era lo mismo que el dossier de prensa. Y en el fondo y después ahí uno va indagando, pues va viendo, por ejemplo, no sé, pues cortometrajes chilenos, no solo los más conocidos, sino también cortometrajes universitarios, y puedes ver el recorrido de festivales que ha tenido. Pues entonces, en torno a eso, te vaya haciendo una apreciación en relación a tus coterráneos, pero también en paralelo a eso fui indagando respecto a ciertos festivales, los años que tenían. Inicialmente, sobre lo que investigué eran festivales de la zona sur de Chile y de la zona sur argentina. Pero luego eso lo fui trasladando más hacia los festivales de animación. Y ahí ya teníamos un plan de distribución consolidado que nos permitió en el fondo poder establecer estas conversaciones con nuestra distribuidora, que tenía un conocimiento mayor y más eficaz en relación al tema de la distribución. Entonces ahí hubo como una complementariedad, pero yo creo que ese conocimiento de festivales se ha intensificado mucho más ahora en el proceso de que estamos trabajando junto a una distribuidora.
porque si bien investigamos harto, era como una interpretación de índole más personal. Y ahora como que tenemos más objetividad respecto a ciertas cosas y como decía también, hablar con el Hugo. Hablen con sus profes, pregúntenles de sus experiencias, de esas cosas. Hablen con otros colegas, como que así esa es la única forma de poder incluso saber más de cerca como un festival, por ejemplo. Claro, y de hecho por eso los invitamos ahora, para que justamente pudiéramos profundizar de esos temas. Así que les agradecemos. No puedo creer que sea su primera masterclass. Les salió increíble. Un aplauso para Gabriel y Cosut. Gracias. Son bienvenidos a esta casa. Pueden venir cuando quieran al Noche de Monos. Nos encantó que vinieran desde tan lejos. Ojalá que se sientan regaloneados. Hoy día es la clausura, así que se pueden quedar. ¿Ah? ¡Los regalos! La Antonia les trae los regalos. Ojalá que les guste. Un aplauso.